Si tu suegra insiste en que tu esposo está trabajando en el extranjero pero nunca lo has visto en una videollamada, tal vez deberías empezar a hacer preguntas. Porque lo que descubrí en ese paquete destruyó mi vida, pero también la salvó. Antes de comenzar, suscríbete a nuestro canal. Si te gustan nuestras historias, apóyanos con un super gracias o haciéndote miembro del canal. Gracias por estar aquí. Mi nombre es Ana. Tengo 32 años y vivo en Guadalajara. Esta es mi historia. Una historia que nunca pensé que tendría que contar. Una historia sobre mentiras, traición, y sobre cómo a veces las personas más cercanas a ti son las que más daño te hacen. Pero también es una historia sobre fuerza, sobre levantarse cuando crees que ya no puedes más, y sobre encontrar la felicidad cuando menos lo esperas. Todo comenzó hace 2 años y medio, cuando mi esposo Carlos me dijo que tenía la oportunidad de su vida. Era marzo del 2022. Carlos llegó a casa esa tarde con una sonrisa extraña. No era felicidad exactamente. Era algo más, nervioso. Se sentó en la mesa de la cocina y me tomó de las manos. Amor, tengo que contarte algo importante. Mi corazón se aceleró. Pensé lo peor. Pensé que estaba enfermo. Pensé que había perdido su trabajo. Nunca imaginé lo que realmente estaba por venir. Me ofrecieron un trabajo increíble, dijo. En Estados Unidos. Houston, Texas. Es una empresa de construcción que está creciendo muchísimo. El salario es 3 veces lo que gano aquí. Ana, esto podría cambiar nuestra vida. Yo estaba en shock. Estados Unidos. Tan lejos. Pero la verdad es que necesitábamos el dinero. Llevábamos 2 años de casados y queríamos comprar una casa. Queríamos tener hijos. Este trabajo podría hacer todo eso posible. ¿Por cuánto tiempo?, pregunté. 1 año. Máximo 1 año y medio. Junto dinero, regreso, y compramos esa casa que tanto quieres. Su mamá, doña Leticia, estaba ahí también. Siempre estaba ahí. Vivía a 2 cuadras de nosotros y pasaba en nuestra casa más tiempo que en la suya. Es una oportunidad que no puede desperdiciar, mija, me dijo con esa voz dulce que siempre usaba conmigo. Mi Carlos es muy trabajador. Va a hacer que todo valga la pena. Ya lo verás. Yo confiaba en él. Confiaba en ella. Eran mi familia. 2 semanas después, Carlos se fue. Recuerdo ese día en el aeropuerto. Me abrazó fuerte. Me besó. Me prometió que me hablaría todos los días. Me prometió que esto era temporal. Te amo, Ana. Esto es por nosotros. Por nuestro futuro. Y yo le creí. Los primeros 3 meses fueron duros pero manejables. Carlos me llamaba casi todos los días. A veces eran llamadas rápidas. Me decía que estaba muy ocupado, que el trabajo era pesado, que llegaba cansadísimo. Pero me mandaba fotos. Fotos de edificios en construcción. Fotos de su cuarto de hotel. Fotos de comida americana. Me mandaba dinero cada 15 días. No era una fortuna, pero era más de lo que ganaba aquí. Yo lo guardaba todo. Cada peso. Para nuestra casa. Para nuestro futuro. Doña Leticia venía a visitarme casi todos los días. ¿Ya hablaste con Carlos? ¿Te mandó dinero? Ay, mija, qué orgullo me da mi hijo. Trabajando tan duro por ti. Al principio me reconfortaba. Me hacía sentir menos sola. Pero con el tiempo, empecé a notar algo raro. Siempre preguntaba lo mismo. Siempre con esa sonrisa. Siempre cambiando de tema cuando yo preguntaba cosas específicas sobre el trabajo de Carlos. Al 4.º mes, las llamadas empezaron a espaciarse. Ya no era todos los días.
Era cada tercer día. Luego una vez por semana. Carlos siempre tenía excusas. El trabajo está pesadísimo, amor. Nos tienen en proyectos que duran todo el día. No hay buena señal donde estamos trabajando. Yo quería creerle. Necesitaba creerle. Pero algo dentro de mí empezaba a sentirse incómodo. Le pedí videollamadas. Muchas veces. Amor, quiero verte. Aunque sea 5 minutos. Es que el internet aquí está horrible, Ana. Se corta a cada rato. ¿Y en tu día libre? ¿No puedes ir a un café con buen wifi? Casi no tengo días libres. Estamos en temporada alta. Siempre había una razón. Siempre había una excusa. Al 6º mes, algo cambió en mí. Estaba en casa de mi mamá un domingo, y ella me preguntó por Carlos. ¿Y cuándo va a venir a visitarte? Ya pasó medio año. Dice que no puede, mamá. El trabajo no le da permiso todavía. Mi mamá me miró con esa mirada que todas las mamás tienen. Esa mirada que dice, yo sé algo que tú no quieres ver. Mija, ¿tú has visto dónde vive? ¿Has hablado con alguien de su trabajo? ¿Con algún compañero? No, pero... Ana. Despierta. Algo no está bien. Esas palabras se me clavaron. Traté de ignorarlas, pero ya estaban ahí, en mi cabeza, creciendo como maleza. Esa noche le mandé un mensaje a Carlos. Amor, necesito que tengamos una videollamada. Es importante. Ya pasó mucho tiempo. Tardó 2 horas en responder. Claro, mi amor. Este fin de semana. Te prometo. El fin de semana llegó. No hubo videollamada. Solo un mensaje. Perdón, amor. Me salió trabajo de último minuto. Te compenso. Lloré esa noche. Lloré y me sentí estúpida por llorar. Me sentí débil. Pero también me sentí enojada. Doña Leticia vino al día siguiente, como siempre. ¿Qué tienes, mija? Te veo triste. Le conté. Le conté que extrañaba a Carlos. Que quería verlo. Que algo se sentía mal. Ella me abrazó. Ay, mija. Es normal que te sientas así. Pero piensa en todo lo que está haciendo por ti. Está sacrificándose. No seas egoísta. Dale tiempo, ¿egoísta? Esa palabra me dolió. Pero ella tenía razón, ¿no? Carlos estaba trabajando duro. Yo solo tenía que ser paciente. Pero la duda ya estaba plantada. Y las dudas crecen rápido cuando no las arrancas de raíz. Los meses 7, 8 y 9 fueron una tortura silenciosa. Carlos seguía mandando dinero. Seguía mandando mensajes. Pero las llamadas eran cada vez menos frecuentes. Y más cortas. Amor, estoy súper ocupado. Te hablo luego. Tengo que colgar. El patrón me está llamando. Estoy agotado. Hablamos mañana. Empecé a notar pequeñas cosas. Detalles que antes ignoraba. En las pocas fotos que mandaba, siempre estaba solo. Nunca con compañeros de trabajo. Nunca en lugares específicos. Solo fotos genéricas de calles, de edificios, de comida. Cuando le preguntaba cosas específicas, se ponía vago. ¿En qué colonia está tu trabajo? Ay, amor, no me acuerdo del nombre. Es una zona industrial. ¿Cómo se llama tu jefe? Robert. O Richard. No estoy seguro. Le decimos el güero. Todo era difuso. Todo era impreciso.
como si estuviera inventando sobre la marcha. Un día, le pregunté por videollamada de nuevo. Ya habían pasado 9 meses. Carlos, ya van 9 meses. Necesito verte. Aunque sea 5 minutos. Por favor. Hubo un silencio largo en el teléfono. Ana, ¿por qué no confías en mí? Esa pregunta me desarmó. Sí confío en ti. Pero te extraño. ¿Qué tiene de malo querer ver a mi esposo? Nada. Pero parece que no valoras lo que estoy haciendo. Estoy trabajando como burro para que tengamos una vida mejor, y tú solo piensas en ti. Me hizo sentir horrible. Me hizo sentir culpable. Y esa era exactamente su intención. Colgó enojado. No me habló en 3 días. Cuando finalmente me llamó, actuó como si nada hubiera pasado. Hola, amor. ¿Cómo estás? Y yo, como tonta, actué como si nada hubiera pasado también. Al cumplirse 1 año, le recordé su promesa. Carlos, dijiste que máximo 1 año y medio. Ya va 1 año. ¿Cuándo regresas? Pronto, amor. Solo necesito juntar un poco más. El proyecto está casi terminado. Dijiste lo mismo hace 2 meses. Ana, no empieces. Por favor. Estoy haciendo todo esto por nosotros. Siempre la misma canción. Siempre la misma manipulación. Doña Leticia también empezó a ponerse nerviosa cuando le preguntaba por Carlos. Mija, ¿por qué lo presionas tanto? Déjalo trabajar en paz. Solo quiero saber cuándo va a regresar, doña Leti. Es mi esposo. Y por eso mismo deberías apoyarlo, no agobiarlo. Ella siempre lo defendía. Siempre. Sin importar qué. En el mes 14, algo extraño pasó. Carlos me llamó un viernes en la noche. Se oía raro. Nervioso. Amor, necesito que me hagas un favor. ¿Qué pasó? Si alguien te pregunta por mí, por mi trabajo, por dónde estoy, di que no sabes nada. ¿Ok? ¿Qué? ¿Por qué? Es por seguridad. Hay unos problemas con migración. No quiero que te metas en líos. Carlos, me estás asustando. No te asustes. Solo no hables de mí con nadie. ¿Sí? Colgó antes de que pudiera preguntar más. Esa noche no pude dormir. Algo estaba mal. Algo estaba muy mal. Los últimos meses antes del incidente fueron los peores. Carlos casi no me hablaba. Cuando lo hacía, era frío. Distante. Como si yo fuera una obligación molesta. El dinero seguía llegando, eso sí. Cada 15 días. Como un reloj. Eso era lo único constante. Doña Leticia seguía visitándome, pero ya no era igual. Yo había empezado a alejarme de ella. Sus comentarios me molestaban. Su defensa ciega de Carlos me enfurecía. Un día le dije, Doña Leti, ¿usted ha hablado con Carlos? ¿Él le cuenta cosas a usted? Ella se puso nerviosa. Vi cómo sus manos temblaban ligeramente. Pues, sí, mija. A veces me llama. Soy su mamá. ¿Y qué le dice? Porque a mí ya casi no me cuenta nada. Me dice que está bien. Que está trabajando mucho. Nada más. Mentía. Lo supe en ese momento. Estaba mintiendo. ¿Sabe cuándo va a regresar? Pronto, mija. Pronto. Pero, pronto, nunca llegaba. Empecé a sentirme sola. Muy sola. Mis amigas me preguntaban por Carlos. Mi familia me preguntaba por Carlos. Y yo ya no sabía qué decir.
Está trabajando en Estados Unidos. ¿Cuándo regresa? No sé. Las miradas de lástima. Las miradas de sospecha. Todas me dolían. Mi mamá me insistía. Ana, investiga. Contrata a alguien. Algo está pasando. Pero yo tenía miedo. Miedo de lo que pudiera encontrar. Miedo de que mi vida se derrumbara. Así que seguí en la ignorancia. Seguí fingiendo que todo estaba bien. Seguí esperando. Hasta que llegó el paquete. Era un martes por la mañana. Febrero del 2024. 2 años y 4 meses desde que Carlos se había ido. Yo estaba en el mercado comprando verduras cuando un repartidor se me acercó. ¿Usted es Ana Martínez? ¿La esposa de Carlos Ruiz? Me paralicé. Nadie me buscaba así. Nadie sabía quién era yo en el mercado. Sí, soy yo. ¿Por qué? El hombre me extendió un paquete. No muy grande. Como del tamaño de una caja de zapatos. Envuelto en papel café y sellado con cinta. Esto es para usted. Me dijeron que la encontraría aquí. ¿Quién te dijo? No sé, señora. Me pagaron por entregar esto. Nada más. Y antes de que pudiera preguntar más, se fue. Me quedé ahí parada, con el paquete en las manos, sintiendo como mi corazón latía cada vez más rápido. Había una nota pegada con cinta en la parte de arriba. Con letra de mujer. Decía, ábrelo sola. Mereces saber la verdad. Mis manos temblaban. Salí del mercado casi corriendo. Dejé las verduras ahí. No me importó nada. Solo quería llegar a casa. Cerré la puerta con seguro. Me senté en la sala. Miré el paquete por un minuto completo antes de atreverme a abrirlo. Cuando lo hice, mi mundo se derrumbó. Dentro había fotos. Muchas fotos. Y una carta. Las fotos mostraban a Carlos. Mi Carlos. Pero no estaba en Houston. No estaba en ninguna obra de construcción. Estaba en Monterrey. En una casa. Una casa bonita. Con jardín. Con una mujer. Con 2 niños. Una niña de como 5 años. Un niño de unos 3. En las fotos, Carlos cargaba al niño. Besaba a la mujer. Sonreía. Se veía feliz. Más feliz de lo que jamás lo vi conmigo. Había fotos de cumpleaños. De navidades. De días normales. Comiendo juntos. Viendo tele. Jugando en el parque. Una vida completa. Una familia completa. Una familia que no era yo. Sentí que me ahogaba. Literal sentí que no podía respirar. Las lágrimas empezaron a salir sin control. Mis manos temblaban tanto que las fotos se me cayeron al piso. Tomé la carta. Estaba escrita a mano. Con letra temblorosa. Decía, Ana, mi nombre es Sofía. Soy. O era, la esposa de Carlos. Bueno, él me dijo que era mi esposo. Vivimos juntos en Monterrey desde hace 6 años. Tenemos 2 hijos. Emma de 5 años y Diego de 3. Hace 3 días descubrí que tú existes. Encontré documentos en su auto. Acta de matrimonio. Fotos. Mensajes viejos. Me enteré de que Carlos tiene 2 familias. Tú y yo. Ninguna de las 2 sabíamos de la otra. Me destrozó. Completamente. Pero pensé que tú también mereces saberlo. Él no está en Estados Unidos. Nunca estuvo.
Vive conmigo en Monterrey. Bueno, vivía. Ya lo corrí. Trabaja en una empresa de logística aquí. Gana bien. No es millonario, pero suficiente para mantenernos a las dos. Por eso nunca sospechamos. Él viajaba a Guadalajara cada 2 semanas. Decía que era por trabajo. Yo le creí. Igual que tú le creíste. Su mamá lo sabía todo. Ella nos presentó hace años. Ella ha estado encubriendo todo este tiempo. Lo siento mucho. Siento que hayas pasado por esto. Siento que las dos hayamos sido tan tontas. Si quieres hablar, mi número está abajo. Sofía. Leí la carta 3 veces. 4 veces. 5 veces. Cada vez dolía más. Cada vez se sentía más real. Carlos no estaba en Estados Unidos. Nunca estuvo. Carlos tenía otra familia. Otros hijos. Carlos me mintió por más de 2 años. Y doña Leticia lo sabía. Todo el tiempo. Cada vez que me abrazaba. Cada vez que me decía, mija. Cada vez que defendía a su hijo. Ella sabía que me estaba destrozando. Y no le importó. El dolor se convirtió en rabia. Una rabia que nunca había sentido antes. No sé cuánto tiempo estuve ahí sentada. Pudo haber sido 1 hora. Pudieron haber sido 3. Cuando finalmente pude moverme, lo primero que hice fue marcarle a Carlos. No contestó. Le marqué de nuevo. No contestó. 14 llamadas perdidas antes de que finalmente respondiera. ¿Qué pasa, Ana? Estoy trabajando. Trabajando. Claro. En Monterrey, ¿verdad? Silencio. Un silencio tan largo que pensé que había colgado. ¿Qué dijiste? Ya lo sé todo, Carlos. Sofía me mandó el paquete. Vi las fotos. Vi a tus hijos. Ya sé que nunca estuviste en Estados Unidos. Ya sé que me has estado mintiendo por más de 2 años. Otro silencio. Ana, yo puedo explicar. ¿Explicar? ¿Explicar qué? ¿Que tienes otra familia? ¿Que tienes 2 hijos con otra mujer? ¿Que tu mamá lo sabía todo? Ana, por favor, escúchame. No. Tú me vas a escuchar a mí. Eres una basura. Eres lo peor que me ha pasado. Me hiciste creer que estabas sacrificándote por nosotros. Me hiciste sentir culpable por extrañarte. Me manipulaste. Me mentiste. Y tu mamá también. Ana, yo te amo. A ti es a quien amo. Lo de Sofía fue un error que se salió de control. ¿Un error? Tienes 2 hijos con ella. Vives con ella. ¿Cómo va a ser un error? Yo quería decirte. Muchas veces. Pero no sabía cómo. Tenía miedo de perderte. Pues ya me perdiste. Para siempre. No quiero volver a verte. No quiero volver a saber de ti. Y más te vale que no te acerques a mí porque no sé de lo que sea capaz. Colgué. Apagué el teléfono. Y me puse a llorar como nunca en mi vida. Al día siguiente, doña Leticia tocó mi puerta. Como siempre. Como si nada. Mija, buenos días. ¿Quieres que te haga café? Abrí la puerta. La miré directo a los ojos. ¿Cuánto tiempo pensaba seguir mintiéndome? Su cara cambió. Se puso pálida. ¿De qué hablas? Sabes perfectamente de qué hablo. Sofía. Los niños. Monterrey. Todo. Se quedó callada. Por primera vez en 2 años,
Doña Leticia no tuvo nada que decir. ¿Desde cuándo lo sabías? Mija, yo. ¿Desde cuándo? Se sobresaltó. Nunca me había escuchado gritar. Desde el principio. Desde antes de que se casaran. Sentí que me daba un golpe en el estómago. ¿Qué? Carlos conoció a Sofía primero. Se juntaron. Tuvieron a Emma. Pero él no estaba seguro de quedarse con ella. Entonces te conoció a ti. Y se enamoró. O eso dijo. Se casó contigo. Pero nunca dejó a Sofía. Ella estaba embarazada de Diego cuando ustedes se casaron. No podía creer lo que estaba escuchando. ¿Y tú lo permitiste? ¿Tú me mentiste todo este tiempo? ¿Cómo pudiste? Yo solo quería que mi hijo fuera feliz. Él quería a las dos. Yo solo traté de ayudarlo. ¿Ayudarlo? ¿Ayudarlo? Me destruiste la vida. Me hiciste sentir loca. Me hiciste creer que era una mala esposa por querer ver a mi marido. Todo el tiempo sabías que me estaba engañando y no dijiste nada. Lo siento, mija. No me digas mija. No me vuelvas a hablar. Nunca. Vete de mi casa. Y no regreses. Ana, por favor. Que te vayas. Se fue llorando. Pero no sentí lástima. Solo sentí asco. 3 días después, me armé de valor y le marqué a Sofía. Contestó al segundo timbrazo. ¿Ana? Sí. Soy yo. ¿Podemos vernos? Sí. Por favor. Necesito hablar contigo. Nos vimos en un café en Guadalajara. Ella manejó 3 horas desde Monterrey. Cuando la vi entrar, me sorprendió lo normal que se veía. No sé qué esperaba. ¿Una villana? ¿Una mujer horrible? Pero no. Era solo una mujer normal. Como yo. Que también había sido engañada. Como yo. Nos sentamos. Ninguna sabía cómo empezar. Finalmente, ella habló. Siento mucho todo esto. Yo también. Yo de verdad no sabía que existías. Si lo hubiera sabido. Lo sé. Yo tampoco sabía de ti. Nos quedamos calladas un momento. ¿Cómo está?, pregunté. No sé por qué pregunté. Tal vez porque parte de mí todavía se preocupaba. ¡Qué tonta! Hecho pedazos. Lo corrí. Le dije que no quiero volver a verlo. Está viviendo con su mamá. Bien. Que se pudra con ella. Los dos se merecen. Sofía sonrió tristemente. ¿Sabes? Lo peor no es que nos mintiera. Es que era tan bueno haciéndolo. Tan convincente. Yo jamás sospeché nada. Yo tampoco. Bueno, sí. Los últimos meses sí. Pero siempre me hacía sentir que era mi culpa por dudar. A mí también. Pasamos 2 horas hablando. Comparando historias. Viendo cómo nos había manipulado a las dos. Cómo había jugado con nuestras vidas como si fueran un juego. Antes de irnos, Sofía me dijo algo que nunca olvidaré. Ana, no dejes que esto te destruya. Sé que duele. Duele horrible. Pero eres más fuerte de lo que crees. Vas a salir de esto. Las dos vamos a salir de esto. No sé si le creí en ese momento. Pero necesitaba escucharlo. Los siguientes 6 meses fueron un infierno. El proceso de divorcio. Las llamadas de Carlos rogando perdón. Los mensajes de doña Leticia diciendo que estaba exagerando. Carlos intentó de todo. Me mandó flores.
Me mandó cartas. Me mandó mensajes de voz llorando. Ana, por favor. Fue un error. Te amo. Siempre te he amado. Dame otra oportunidad. Pero ya no había vuelta atrás. No después de todo. Sofía también se divorció. Nos mantuvimos en contacto. No éramos amigas, pero había un entendimiento entre nosotras. Una conexión extraña que solo nosotras podíamos entender. El divorcio fue complicado. Carlos intentó quedarse con parte del dinero que había mandado. Argumentó que él lo había ganado trabajando. Pero mi abogada fue implacable. Ese dinero fue ganado mediante fraude y engaño. Usted mantenía 2 familias mintiendo a ambas. No tiene derecho a nada. Al final, me quedé con todo. Con cada peso que había mandado. Que irónicamente nunca fue para una casa juntos. Fue para su conciencia culpable. Carlos perdió todo. Sofía le quitó la custodia de los niños. Solo puede verlos con supervisión. Cada 15 días. Yo no le quité nada porque nunca tuvimos hijos. Gracias a Dios. No puedo imaginar tener que compartir un hijo con él. Su empresa se enteró de todo. De sus mentiras. De su doble vida. Lo corrieron. Dijeron que alguien así no representaba los valores de la compañía. Se quedó sin trabajo. Sin dinero. Sin familia. Su mamá también pagó las consecuencias. Nadie en la familia le vuelve a hablar. Todos se enteraron de que ella lo encubrió. De que nos mintió a todos. Está sola. Amargada. Llamándome cada tanto para pedirme perdón. Nunca le contesto. Supe por un primo de Carlos que él intentó suicidarse hace unos meses. No lo logró. Está viendo a un psicólogo ahora. Parte de mí sintió lástima cuando me enteré. Una parte muy pequeña. Pero la mayoría de mí sintió nada. Ya no me importaba. Él hizo sus decisiones. Ahora tiene que vivir con ellas. Los primeros meses después del divorcio fueron horribles. Lloré mucho. Dejé de comer. Dejé de salir. Me encerré en mi casa y no quería ver a nadie. Mi mamá fue mi salvación. Venía todos los días. Me obligaba a comer. Me obligaba a bañarme. Me obligaba a seguir viva. Ana, ya lloré suficiente. Ahora toca levantarse. No puedo, mamá. Duele demasiado. Lo sé, mija. Pero el dolor no se va quedándote acostada. Se va viviendo. Moviéndote. Haciendo cosas. Poco a poco. Tenía razón. Como siempre. Empecé poco a poco. Salía a caminar. Luego a correr. Luego me inscribí a clases de yoga. Retomé la escuela. Siempre quise estudiar diseño gráfico, pero lo dejé cuando me casé con Carlos. Ahora era mi oportunidad. Empecé a trabajar medio tiempo en una cafetería. No por el dinero, sino porque necesitaba salir. Necesitaba estar con gente. Necesitaba volver a sentirme útil. Y funcionó. Lentamente. Muy lentamente. Empecé a sentirme mejor. Empecé a sonreír de nuevo. A reír de nuevo. A vivir de nuevo. Conocí a David 1 año y medio después del divorcio. Fue en la cafetería. Era cliente regular. Siempre pedía lo mismo. Americano doble sin azúcar. Un día me preguntó si podía invitarme a salir. Mi primera reacción fue decir que no. No estaba lista. No quería volver a confiar en nadie.
No quería volver a arriesgarme. Pero algo en él me hizo decir que sí. Tal vez fue su sonrisa honesta. Tal vez fue la forma en que me miraba. Tal vez solo estaba cansada de tener miedo. Nuestra primera cita fue simple. Una caminata en el parque. Hablamos por horas. Le conté mi historia. Todo. No omití nada. Esperaba que saliera corriendo. ¿Quién querría meterse con alguien con tanto bagaje? Pero no corrió. Me tomó de la mano y me dijo, gracias por confiar en mí. Sé que no es fácil. Pero quiero que sepas que yo no soy él. Nunca te mentiría. Nunca te haría daño así. Dame la oportunidad de demostrártelo. Y lo hizo. Paso a paso. Día a día. Me demostró que no todos los hombres son iguales. Que todavía existe la honestidad. La lealtad. El amor verdadero. Han pasado 3 años desde el paquete. 3 años desde que mi vida se derrumbó. Y se reconstruyó. Ahora tengo 35 años. Me casé con David hace 6 meses. Fue una boda pequeña. Solo familia cercana y amigos de verdad. Nada elegante. Pero llena de amor. Estoy embarazada de 4 meses. Es una niña. La vamos a llamar Lucía. Como la abuela de David. Terminé mi carrera de diseño gráfico. Tengo mi propio pequeño negocio. Diseño logos y páginas web para negocios locales. No gano una fortuna, pero me alcanza. Y amo lo que hago. Compramos una casa. No es grande. 2 recámaras. Un jardín pequeño. Pero es nuestra. De verdad nuestra. Sofía y yo todavía hablamos de vez en cuando. Ella también encontró a alguien. Un hombre bueno que adora a sus hijos. Me da gusto por ella. De verdad. Carlos intentó contactarme el año pasado. Me mandó una carta larga pidiendo perdón. Diciendo que estaba en terapia. Que había cambiado. Que solo quería que yo fuera feliz. No le respondí. No había nada que decir. Lo perdoné. No por él. Por mí. Para poder seguir adelante sin cargar ese peso. Pero perdonar no significa olvidar. Ni significa dejar que regrese a mi vida. Doña Leticia murió hace unos meses. Carlos me lo dijo en otra carta. No fui al funeral. No sentí nada cuando me enteré. Es triste. Pero es la verdad. A veces pienso en cómo sería mi vida si nunca hubiera recibido ese paquete. Si nunca me hubiera enterado. Si hubiera seguido viviendo en la ignorancia. Y me doy cuenta de que ese paquete, aunque me destrozó, también me salvó. Me salvó de una vida de mentiras. Me salvó de desperdiciar más años con alguien que no me merecía. Me salvó de no conocer a David. De no tener a Lucía. Ese paquete fue la peor y la mejor cosa que me ha pasado. Porque a veces tienes que tocar fondo para poder volar. Hay cosas que nunca te conté sobre esos primeros meses después de descubrir la verdad. Cosas que me daban vergüenza admitir. Como que durante 3 semanas seguí yendo al buzón esperando una carta de Carlos explicándome que todo era un malentendido. Como que guardé las fotos de Sofía en un sobre debajo de mi cama y las sacaba cada noche para convencerme de que era real. Como que marqué el número de Doña Leticia 17 veces sin atreverme a presionar llamar porque parte de mí todavía la necesitaba. Esos primeros días estuve tan rota que ni siquiera podía llorar. Solo me quedaba sentada mirando la pared durante horas. Mi mamá tuvo que venir a vivir conmigo porque tenía miedo de lo que pudiera hacerme. La primera vez que salí de casa después de recibir el paquete fue 2 semanas después. Tenía que ir al banco a hacer unos trámites. Me arreglé como pude.
Me puse un suéter grande para esconder que había bajado casi 6 kilos. Llegué al banco y la cajera me saludó con una sonrisa. Me preguntó cómo estaba. Y algo dentro de mí se quebró. Me puse a llorar ahí mismo. En medio del banco. Frente a todos. La pobre muchacha no sabía qué hacer. Me trajeron agua. Me llevaron a una oficina privada. El gerente me preguntó si necesitaba ayuda. Yo solo repetía, estoy bien, mientras las lágrimas no paraban de salir. No volví a ese banco nunca más. Sofía me llamó 3 veces antes de que yo juntara el valor para contestar. La primera vez vi su nombre en la pantalla y sentí pánico. Dejé que sonara hasta que se cortó. La segunda vez casi contesto, pero colgué antes de que entrara la llamada. La tercera vez mi mamá estaba ahí y me dijo, tienes que hablar con ella, mija. Las dos necesitan esto. Así que contesté. Su voz sonaba igual de rota que la mía. Me dijo, no tienes que decir nada, solo quiero que sepas que lo siento. Y yo le respondí, tú no tienes nada de qué disculparte. Las dos fuimos víctimas. Lloramos juntas por teléfono durante 20 minutos. 2 mujeres que no se conocían. Unidas por el mismo dolor. Cuando finalmente me encontré con Sofía en persona, noté algo que me partió el corazón. Tenía las mismas ojeras que yo. El mismo cansancio en los ojos. Las mismas manos temblorosas cuando tomaba su café. Me mostró más fotos de sus hijos. Emma y Diego. Eran hermosos. Tenían los ojos de Carlos. Eso me dolió. Me mostró mensajes que Carlos le mandaba. Mensajes diciéndole que la amaba. Que ella era su mundo. Los mismos mensajes que me mandaba a mí. Palabra por palabra. Como si tuviera un guión. Me contó que Carlos le había propuesto matrimonio 3 veces. Que ella siempre decía que no porque quería esperar a que Diego fuera más grande. Ahora entendía por qué él insistía tanto. Sofía me contó algo que me heló la sangre. Resulta que doña Leticia no solo los presentó a ellos dos. También la visitaba a ella regularmente. Le llevaba comida. Jugaba con los niños. Le decía que Carlos era un buen hombre. Que estaba trabajando duro para ellos. Las mismas mentiras que me decía a mí. Doña Leticia literalmente vivía 2 vidas también. Con 2 nueras. Con 2 familias. Y nunca se le movió un pelo. Sofía me dijo, la señora Leticia me caía tan bien. Pensé que sería mi suegra para siempre. Me duele más su traición que la de Carlos. Yo entendía perfectamente lo que quería decir. Porque yo sentía exactamente lo mismo. Hubo un momento durante nuestra conversación en el café que nunca olvidaré. Sofía sacó su teléfono y me mostró un vídeo. Era de la última Navidad. Carlos estaba disfrazado de Santa Claus. Emma y Diego corrían hacia él gritando de emoción. Los cargaba a los dos. Les daba regalos. Reía. Se veía como el padre perfecto. Yo miré la fecha del vídeo. 24 de diciembre del 2023. Ese mismo día Carlos me había llamado desde Houston para desearme feliz Navidad. Me había dicho que estaba solo. Que me extrañaba. Que el próximo año pasaríamos la Navidad juntos. Todo mentira. Mientras yo lloraba sola en mi casa, él estaba con su otra familia. Siendo feliz. Tuve que salir del café. No podía respirar. Lo que más me costó procesar fue la logística de todo. Carlos trabajaba en Monterrey de lunes a viernes. Los fines de semana alternaba. Un fin de semana se quedaba con Sofía y los niños. El otro fin de semana venía a Guadalajara conmigo. Cuando yo le preguntaba por qué no podía venir más seguido,
decía que el trabajo no se lo permitía. Cuando Sofía le preguntaba lo mismo, le decía que tenía que viajar por trabajo. Durante más de 2 años mantuvo este calendario. Sin fallar. Sin confundirse. Sin que ninguna de las dos sospechara. Eso requería planeación. Organización. Dedicación. El mismo esfuerzo que debería haber puesto en ser honesto, lo puso en mentir. Eso me dolió más que la traición misma. Sofía me contó que encontró nuestra acta de matrimonio por accidente. Carlos guardaba documentos importantes en la guantera de su auto. Un día ella necesitaba el seguro del coche para un trámite. Abrió la guantera y ahí estaba. Nuestra acta. Con fecha de 2020. 2 años después de que Emma naciera. En ese momento Sofía se dio cuenta de que todo lo que conocía era mentira. Revisó todo el auto. Encontró fotos mías. Recibos de cenas en Guadalajara. Mensajes impresos. Un anillo que Carlos supuestamente había perdido. Todo estaba ahí. La evidencia de su otra vida. Me dijo, vomité ahí mismo en la calle. No podía creer lo que estaba viendo. Pensé que me iba a dar un infarto. Después de nuestra primera reunión, Sofía y yo nos mantuvimos en contacto constante. Nos mandábamos mensajes todos los días. No hablábamos de Carlos. Hablábamos de nosotras. De cómo nos sentíamos. De nuestros miedos. De nuestros planes. Ella me contaba sobre sus hijos. Sobre lo difícil que era explicarles por qué papá ya no vivía con ellos. Emma le preguntaba todos los días, ¿cuándo regresa papi? Y Sofía no sabía qué responder. Diego era muy chiquito para entender. Solo lloraba por las noches llamando a su papá. Esas historias me destrozaban. Esos niños eran inocentes. Ellos no merecían sufrir por las decisiones de su padre. Pero así es. El daño de Carlos se extendió a todos. Incluso a los que más amaba. Carlos intentó contactarme de todas las formas posibles. Me mandaba flores a la casa. Yo las tiraba a la basura sin siquiera leer las tarjetas. Me mandaba cartas largas. Yo las quemaba sin abrirlas. Me esperaba afuera de mi trabajo. Yo llamaba a seguridad. Un día se presentó en casa de mi mamá. Mi papá lo corrió con escoba en mano. Le gritó cosas que nunca había escuchado decir a mi papá. Carlos lloraba. Decía que me amaba. Que había cometido un error. Mi papá le dijo, el error fue de Ana al casarse contigo. Pero ya lo arregló. Ahora lárgate antes de que llame a la policía. Carlos se fue. No volvió a intentar acercarse. El proceso legal fue más complicado de lo que esperaba. Carlos argumentó que el dinero que me había mandado durante esos 2 años era suyo. Que lo había ganado trabajando. Que yo no tenía derecho a quedármelo todo. Mi abogada casi se ríe en su cara. Le mostró evidencia de fraude. De bigamia. De engaño sistemático. Le explicó que ese dinero era lo mínimo que yo merecía después de todo. El juez estuvo de acuerdo. Carlos tuvo que pagar además daños y perjuicios. La cantidad fue significativa. No me hizo rica, pero fue suficiente para empezar de nuevo. Para no depender de nadie nunca más. Lo que nadie me dijo sobre el divorcio es lo solo que te sientes. Aunque tengas razón. Aunque seas la víctima. La gente empieza a tratarte diferente. Algunos con lástima. Otros con curiosidad morbosa. Otros se alejan porque no saben qué decir. Perdí amigas en ese proceso. Amigas que pensé que eran cercanas. Una de ellas me dijo, ay, Ana, pero algo habrás hecho para que Carlos buscara a otra mujer.
Esa frase me dolió tanto que no pude responder. Solo me levanté y me fui. Nunca más le volví a hablar. Aprendí que en los momentos más difíciles descubres quiénes son tus verdaderos amigos. Y a veces te sorprendes. A veces los que menos esperabas son los que más te apoyan. Hubo noches en las que la rabia me consumía tanto que no podía dormir. Me quedaba despierta imaginando formas de hacerle daño a Carlos. De hacerle sentir una fracción del dolor que me hizo sentir a mí. Pensaba en llamar a su trabajo y contarles todo. En publicar su foto en redes sociales contando lo que hizo. En aparecer en su puerta y gritarle todo lo que me guardé. Pero nunca lo hice. Porque me di cuenta de que eso solo me haría daño a mí. Que la mejor venganza era seguir adelante. Ser feliz sin él. Demostrarle que no me destruyó. Que soy más fuerte de lo que él pensó. Sofía tuvo un camino más difícil que el mío. Ella tenía 2 hijos que dependían de Carlos económicamente. Tuvo que pelear por pensión alimenticia. Por custodia. Por todo. Carlos intentó usar a los niños como arma. Amenazaba con no pagar si Sofía no lo dejaba verlos cuando él quisiera. Ella tuvo que conseguir un abogado. Ir a corte. Pelear por sus derechos y los de sus hijos. Todo mientras trabajaba a tiempo completo y criaba a 2 niños pequeñas sola. Yo la admiraba. Su fuerza. Su determinación. Me llamaba en sus peores momentos y yo la escuchaba. Le recordaba lo fuerte que era. Lo bien que lo estaba haciendo. Y ella hacía lo mismo por mí. Nos convertimos en el sistema de apoyo de la otra. Eventualmente tuve que ir a terapia. Mi mamá insistió. Yo me resistía. Pensaba que podía manejarlo sola. Pero no podía. Los ataques de pánico empezaron al 3er mes. Me daban en cualquier momento. En el súper. En el camión. En mi cama. De repente no podía respirar. Sentía que me moría. Mi corazón latía tan rápido que pensaba que se saldría de mi pecho. La primera vez que me pasó pensé que era un infarto. Fui al hospital. Me hicieron estudios. Todo salió normal. El doctor me dijo, es ansiedad. Necesitas ver a un psicólogo. Así que lo hice. Y fue la mejor decisión que pude haber tomado. Mi terapeuta me ayudó a procesar todo. A entender que no fue mi culpa. A perdonarme por no haber visto las señales. En terapia aprendí cosas sobre mí misma que nunca había considerado. Aprendí que tenía patrones de codependencia. Que buscaba validación en otros. Que tenía miedo de estar sola. Por eso me aferré tanto a Carlos. Por eso ignoré las señales de alarma. No porque fuera tonta, sino porque tenía miedo de enfrentar la verdad. Mi terapeuta me dijo, Ana, tú sabías. En algún nivel, tú sabías que algo estaba mal. Pero no querías verlo porque eso significaba perder a Carlos. Y perder a Carlos significaba estar sola. Y estar sola te aterraba. Tenía razón. Escuchar eso fue doloroso pero necesario. Fue el primer paso para sanar de verdad. Un día, 6 meses después del divorcio, me desperté y me di cuenta de que no había pensado en Carlos en todo el día anterior. Fue la primera vez en casi 3 años. Me sentí extraña. Como si hubiera olvidado hacer algo importante. Pero no era olvido. Era sanación. Poco a poco, Carlos ocupaba menos espacio en mi mente. Las heridas empezaban a cerrar. Los días buenos empezaron a superar a los malos. Empecé a sentir esperanza de nuevo. A creer que podía ser feliz. Que merecía ser feliz. Eso fue un punto de quiebre para mí. El momento en que supe que iba a estar bien. Retomar la escuela fue aterrador.
Tenía 33 años. La mayoría de mis compañeros eran de 20. Al principio me sentía fuera de lugar. Vieja. Pero luego me di cuenta de que no importaba. Estaba ahí por mí. Por mi futuro. Por mis sueños. Mis compañeros fueron increíbles. Cuando se enteraron de mi historia me apoyaron. Me incluían. Me ayudaban con las tareas cuando me costaba concentrarme. Uno de ellos me dijo: eres la más fuerte de todos nosotros. Estás aquí después de todo lo que pasaste. Eso es admirable. Esas palabras me dieron fuerza para continuar. Para no rendirme. El diseño gráfico resultó ser mi salvación. Era creativo. Requería concentración. Me obligaba a pensar en otra cosa que no fuera mí. Dolor. Pasaba horas diseñando. Perdida en los colores. En las formas. En las composiciones. Era terapéutico. Mi profesor vio potencial en mí. Me animó a empezar a tomar trabajos freelance. Al principio eran proyectos pequeños. Un logo aquí. Un flyer allá. Pero me encantaba. Ver algo que yo había creado existir en el mundo real. Saber que estaba construyendo algo con mis propias manos. Mi propio futuro. Sin depender de nadie. Conocer a David no estaba en mis planes. De hecho, había decidido que no quería volver a tener pareja nunca. Que era mejor estar sola que arriesgarme a que me volvieran a lastimar. Pero David era diferente. Era paciente. Respetuoso. Nunca presionó. Nunca exigió. Solo estaba ahí. Constantemente. Confiablemente. Al principio solo éramos amigos. Él venía a la cafetería. Pedía su café. Platicábamos unos minutos. Nada más. Pero esos minutos se convirtieron en lo mejor de mi día. Me encontraba esperando que llegara. Sonriendo cuando lo veía entrar. Y eso me asustó. Porque significaba que estaba empezando a sentir algo de nuevo. Nuestra primera cita real fue 4 meses después de conocernos. David me invitó a caminar por el parque. Nada elegante. Nada presionante. Solo una caminata. Hablamos de todo. De nuestras familias. De nuestros sueños. De nuestros miedos. Cuando le conté mi historia completa, esperaba que se asustara. Que encontrara una excusa para irse. Pero se quedó. Me escuchó. Y cuando terminé, me dijo algo que nunca olvidaré. Ana, lo que pasó no te define. Eres mucho más que tu dolor. Eres fuerte. Eres talentosa. Eres increíble. Y quien no pueda ver eso no te merece. Me hizo llorar. Pero eran lágrimas buenas. Lágrimas de alivio. De esperanza. David me presentó a su familia al 6º mes de relación. Estaba aterrada. ¿Qué iban a pensar de mí? ¿De mi pasado? Pero su familia fue maravillosa. Su mamá me abrazó como si me conociera de toda la vida. Me dijo: David nos ha contado mucho de ti. Dice que eres especial. Y puedo ver por qué. Su papá me trató con respeto. Sus hermanos me hicieron sentir bienvenida. Pasamos toda la tarde juntos. Comiendo. Riendo. Contando historias. Me sentí parte de algo. De una familia de verdad. De una familia sana. Sin secretos. Sin mentiras. Solo amor genuino. Eso me hizo darme cuenta de lo tóxico que había sido mi matrimonio con Carlos. De todo lo que me había perdido. Cuando David me propuso matrimonio, mi primera reacción fue pánico.
Pensamientos de Carlos inundaron mi mente. ¿Y si David resultaba ser igual? ¿Y si todo era una actuación? ¿Y si me volvían a lastimar? David vio el miedo en mis ojos. Guardó el anillo. Se sentó conmigo. Me tomó de las manos. Ana, entiendo tu miedo. De verdad. No te voy a presionar. Podemos esperar el tiempo que necesites. O no casarnos nunca si eso prefieres. Yo solo quiero estar contigo. El papel no importa. Pero ahí me di cuenta. David no era Carlos. Nunca lo sería. Porque él me elegía todos los días. Con honestidad. Con respeto. Con amor verdadero. Así que respiré profundo. Y dije que sí. Nuestra boda fue exactamente lo que queríamos. Pequeña. Íntima. Significativa. Solo 30 personas. Mi familia. Su familia. Nuestros amigos más cercanos. Sofía vino. Trajo a sus hijos. Emma fue mi paje de flores. Fue hermoso. Durante los votos, miré a David a los ojos y vi algo que nunca vi en Carlos. Verdad. Devoción genuina. Un compromiso real. Lloré. David también lloró. Fue el día más feliz de mi vida. No por el vestido. No por la fiesta. Sino porque estaba empezando una nueva vida. Con alguien que realmente me amaba. Que me elegía. Que me respetaba. Alguien con quien podía construir un futuro de verdad. Cuando me enteré de que estaba embarazada, tuve sentimientos encontrados. Felicidad, obviamente. Pero también miedo. ¿Sería buena mamá? ¿Y si algo salía mal? ¿Y si repetía los errores de mis padres? David me recordó que no estaba sola. Que lo haríamos juntos. Que Lucía tendría 2 padres que la amarían incondicionalmente. Que le enseñaríamos honestidad. Respeto. Amor verdadero. Fuimos juntos a todas las citas del doctor. David leyó todos los libros sobre embarazo. Pintamos el cuarto de Lucía juntos. Armamos su cuna. Elegimos su ropa. Cada paso fue una aventura compartida. No como con Carlos, donde todo era un secreto. Aquí todo era abierto. Transparente. Real. A veces todavía pienso en Carlos. No con amor. Ni siquiera con odio. Solo con curiosidad. Me pregunto si está bien. Si aprendió algo. Si se arrepiente de verdad. Supe que intentó contactar a Sofía también. Que le mandó cartas pidiendo perdón. Ella tampoco respondió. Ambas entendemos que algunas cosas no tienen perdón. No porque seamos rencorosas. Sino porque perdonar no significa olvidar. Ni significa abrir la puerta de nuevo. Carlos tomó sus decisiones. Destruyó 2 familias. Lastimó a sus propios hijos. Eso no se borra con disculpas. Eso se lleva para siempre. Y él tendrá que vivir con eso el resto de su vida. Mi vida ahora es completamente diferente. Tengo mi propio negocio. Mi propia casa. Mi propia familia. Todo construido con honestidad. Con esfuerzo propio. Sin mentiras. Sin secretos. Cada mañana me despierto al lado de David y me siento agradecida. No por el paquete. Sino porque ese paquete me obligó a despertar. A ver la verdad. A tomar control de mi vida. Si nunca lo hubiera recibido, todavía estaría esperando. Todavía estaría mintiendo a mi familia. Todavía estaría desperdiciando mi vida con alguien que no me valoraba.
Ese paquete fue el peor y mejor regalo que pude recibir. Porque me dio la oportunidad de comenzar de nuevo. Si esta historia te hizo sentir algo, suscríbete al canal para más historias reales que te van a dejar pensando.